Ahora sí, con el micrófono abierto y muy emocionado, damos formalmente y oficialmente inicio a esta nueva temporada 5 de Totem Live. Como no podía ser de otra manera, transmitimos completamente en vivo para todo el mundo. Y sin más rodeos, primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en todas y cada una de las temporadas y ahora en la temporada 5 en todos y cada uno de los episodios. Hoy arrancamos volando alto, altísimo. Tenemos un grandísimo invitado y como es costumbre en Totem Live, vamos a dejar que él mismo se presente. Vamos a activar el estudio y vamos a darle una muy cordial bienvenida al profesor, maestro, amigo Antonio Rama. Bienvenido a Totem Live. Muchas gracias, Andy. Y bueno, no me merezco tantos adjetivos. Es un honor para mí participar en este ciclo de entrevistas que siempre son de primerísimo nivel. Y bueno, yo humildemente intentaré ir contando y contestando a tus preguntas en todo aquello que deseen saber acerca de Antonio Rama. No sé si despierto mucho interés entre la gente, pero también a lo mejor un poco de qué es lo que estamos haciendo. Fenomenal. Seguro que sí, va a despertar mucho interés. Aparte, justo esta semana es una semana muy, muy especial. No quiero que adelantemos nada todavía, ya hablaremos de por qué es una semana tan especial, no solo para Antonio, sino para muchísimas, miles, millones de personas. Pero vamos a hacer los honores de comenzar Totem Live, como ya es habitual, preguntándole a nuestro invitado, en este caso, ¿quién es Antonio Rama para Antonio Rama? Bueno, Antonio Rama es primero un padre de familia, orgulloso de dos hijos que ya son adultos, 31 y 27. Hace nada, unos días, cumplí 37 años de matrimonio con una mujer que es adorable y que ha sido un pilar importantísimo en mi vida. Y luego un profesional enamorado de la aviación. Llevo ya 40 años en esta industria. Primero me hice piloto en Uruguay. Las posibilidades de Uruguay para desarrollarse eran muy pocas, por lo tanto, debido a que soy hijo de un gallego y de una italiana, pues tengo la nacionalidad española y me fui a España. Tuve que hacer incluso allí el servicio militar y ingresé muy joven en una compañía que empezaba a volar, que es Air Europa, y que se ha convertido en la compañía privada más importante en España, y compite abiertamente con Iberia, pero es totalmente privada, ¿no? Iberia durante muchos años fue del Estado y ahora también se ha privatizado. Luego, apasionado en esto de la aviación y también para entender por qué no solo me he dedicado a ser piloto, sino también un poco a la gestión y a intentar emprender digamos, al nivel empresarial, es quizás porque vengo de una familia como dije antes, de un gallego emigrante que llegó aquí al Uruguay en el año 56 sin nada en los bolsillos y que construyó a fuerza de muchísimo sacrificio una gran empresa que hoy es líder en el mercado de la alimentación y la distribución, y en el que de pequeñito la cultura fue siempre la del trabajo, la del esfuerzo, la de tener sueños y pelear por ellos, y bueno, y así fue que se fue desarrollando la persona que hoy soy. Qué grande, Antonio. Vamos a mandar un fuerte abrazo a tus dos hijos y uno muy especial a tu mujer. Y me encanta que la hayas traído, porque siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer, o al revés, ¿no? Como dice
Mi mujer que decía, su abuela, tu esposa puede ser tu lápida o tu pedestal, claramente un gran pedestal, tu mujer. Así que un abrazo para ella también. Antonio, creo que el mundo aerocomercial, la aeronavegación, despierta mucho interés, mucha pasión, mucho temor en algunos, la minoría, pero todo lo que tiene que ver con volar es algo que eso, despierta todo tipo de emociones. Por ir de atrás para adelante un poquito en esta conversación, ¿en qué momento el Antonio que veía a su padre trabajar en su compañía dice, no, yo prefiero volar, yo quiero ser piloto? ¿Hubo un momento epifánico? ¿Fue un proceso? ¿Te gustaron los aviones de chiquito? ¿Cómo fue eso? Contanos un poco, por favor. Bueno, mis abuelos maternos, italianos, mi abuelo era floricultor, o sea, tenía una finca donde, llena de invernaderos de flores, y fue uno de los fundadores del mercado de las flores aquí en Uruguay. Su predio estaba justo vecino al Comando General de la Fuerza Aérea de Uruguay, donde hay una pequeña base de aviones. Y de chiquito mi abuela, pues salíamos a caminar, y me acuerdo que yo iba a un alambrado que daba a la cabecera de la pista, y bueno, y ahí veía aterrizar a los viejos T-6 Texan de la Fuerza Aérea, helicópteros, y por lo que dicen, mi familia casi que dije avión antes que decir papá, así que es algo que, no sé, si venía, me lo inyectaron al nacer o qué, pero siempre tuve una pasión desmedida por la aviación, y fue lo que siempre quise ser de pequeño. Entonces, aparte luego también de chico, con mi familia hicimos viajes a España a visitar a la familia, a Europa, y no es como ahora, lamentablemente, pues en esa época, pues las azafatas, ¿quieres ver la cabina de los pilotos? Y bueno, yo iba, y como me apasionaba el tema, pues me había aprendido incluso cuáles eran algunos instrumentos, y me ponía a hablar con los pilotos, y bueno, todo eso fue solidificando en una pasión casi desmedida, en la que decidí emprender ese camino, que no fue nada fácil, te lo puedo asegurar. La aviación es sobre todo para todos, tanto pilotos como ingenieros de mantenimiento, es una actividad que exige muchísimo sacrificio, porque es muy difícil llegar. Hasta que uno puede meter la cabeza y sentarse en un avión de línea aérea, es un camino muy arduo, muy difícil, y la que muchas veces no todos llegan, y no siempre por capacidad. Conozco excelentes pilotos con muchísima capacidad que por avatares del destino no han tenido la oportunidad de poder llegar a una línea aérea, ¿no? Y te exige muchísimos sacrificios. De entrada de joven, pues en vez de salir de juerga hasta las 5 de la mañana, pues generalmente los fines de semana quieres estar temprano en el aeroclub, en el aeropuerto, para poder salir a volar, o empezar a intentar hacer tus horas de vuelo para llegar al nivel mínimo para poder aplicar a una compañía, y los haces casi gratis con tal de poder volar. Entonces es muy sacrificado, pero luego tiene sus recompensas, porque es una actividad que te exige tener una vocación muy fuerte, y una decisión muy firme en querer llegar a poder realizarla, ¿no? Qué grande, Antonio. Vamos a hacer una cosa un poco extravagante, que es, vamos a hacer fast forward 40 años al futuro, ¿sí? De aquel piloto Antonio Rama que empieza a volar grandes aeronaves y llega a ese sueño, ¿no? De estar en una cabina de avión de una aerolínea. Pero ahora volvemos a esa parte de la historia, abrimos un pequeño paréntesis y venimos al presente, porque esta semana pasó algo muy especial, y en realidad pasó algo muy especial que ya se viene cocinando hace muchos meses,
y me gustaría que le compartas a todas las personas que nos están acompañando de tantos países qué pasó en Montevideo esta semana, por qué es tan especial para vos y por qué en un momento en que ya estás o que ya has alcanzado casi todos los hitos que un piloto puede alcanzar, te querés meter en este lío. Contanos un poco qué pasó, Antonio. Bueno, para situarnos, en realidad en este lío me he metido ya hace 20 años. Ok. Porque yo en el año 2002 inicié la aventura de abrir una compañía aérea en Uruguay, compitiendo con la compañía de bandera, y bueno, terminamos teniendo que cerrar la empresa, dando quiebra, por una situación en la que, por defender a la compañía de bandera de entonces en Uruguay, Pluna, la actitud, yo creo que tanto de una parte política como la sindicalista de la compañía aérea, no entendían las posibilidades que se abrían de tener otra línea aérea, e incluso de que intentamos fusionarla, ¿no? Con una inversión muy fuerte detrás. Eso acabó en un fracaso. Eso hizo que para mí fue muy duro, porque yo terminé totalmente fundido, perdí todo mi capital, perdí 10 propiedades y tuve que empezar nuevamente de cero, volver a irme del Uruguay para ir a España a volar a Air Europa y poder así alimentar a mi familia y darle educación a mis hijos. Air Europa es una empresa a la que yo la llevo en el corazón, a la que admiro a su dueño, a Pepe Hidalgo, porque de alguna manera es el mismo perfil de mi padre, gente humilde que empieza desde abajo. Pepe Hidalgo es Juan José Hidalgo, el presidente de hoy Globalia Corporación y de la compañía aérea. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Empezó pastando cabras. Creo que debe ser el único presidente de una compañía aérea que no habla inglés, y ha construido un verdadero imperio en base a muchísimo sacrificio, esfuerzo, y también con un don de inteligencia natural impresionante, ¿no? Y yo he aprendido mucho de él. Él dice que de los pilotos que tenía, era el único que entendía el negocio. Y en el año 2012 decido cambiar e irme a Qatar Airways. Allí me hacen una oferta muy importante que básicamente duplicaba mi salario y bueno, emprendí la aventura de Medio Oriente, en la cual ya voy casi para 14 años. Cuando se inicia la pandemia, que fue un verdadero colapso para toda la aviación mundial, casi todas las compañías se vieron sumergidas en un parate total, ¿no? En el caso de Qatar Airways, por su fortaleza y su estructura y una gran estructura de transporte de carga, se siguió operando, pero teníamos una cantidad de flota parada en el suelo, y a mí se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no abrimos otro mercado y utilizamos esa flota? Y en Uruguay en el año 2012 habían cerrado Pluna, con lo cual le propuse a la compañía instalar la empresa en Uruguay. Incluso el presidente de Uruguay, Lacalle, visitó Qatar y habló con Su Alteza el Emir y con el CEO de Qatar Airways. Pero Qatar había hecho una inversión multimillonaria en LATAM, lo cual no era lógico que invirtiera en una empresa aérea teniendo semejante inversión en una compañía líder, además en la región. Así que me animé otra vez prendió el bichito de emprender, y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar, buscando opciones. Contacté a Airbus. Airbus, inmediatamente, algo que nos ha impresionado a todo el equipo es el empuje y el soporte que nos brindan, y a través de ellos les pedí conectar con Air Baltic,
que es una empresa líder en Europa, primer operador y más grande mundial del Airbus 220-300. Y además ayer precisamente se dio una gran noticia donde Lufthansa pasa a ser socio minoritario con una posición en el board de la compañía. Y empezamos a hablar con AirBaltic a mediados de este año. La conexión fue inmediata, mucha química con su board, y ellos entienden que el potencial y la oportunidad que hay en Uruguay de hacer y fundar una compañía a imagen y semejanza de ellos es brutal, ¿no? Lo increíble es que para nosotros AirBaltic es como un espejo. O sea, AirBaltic es un país pequeñito. Los tres países bálticos tienen una superficie muy similar a la de Uruguay. Letonia tiene 1.800.000 habitantes nada más, y la semana que viene reciben su avión número 50 del Airbus 220-300, y en los próximos 4 años reciben 50 aviones más, con lo cual llegarán a mediados del 2030 con 100 aviones en su flota. Cuando yo, además, su chairman y CEO y 2 de sus integrantes del board también son pilotos, con lo cual también viven la misma pasión, y ellos están rodeados de 2 mercados inmensos y grandes, como son Alemania, Polonia, Finlandia, Suecia, Noruega, todos los países escandinavos, Hungría, Francia, están metidos peleando contra los grandes del mundo, como son también contra Ryanair, con tarifas muy bajas, con Wizz Air. Y cuando vieron lo que es nuestro mercado en Latinoamérica, el déficit que hay de conexiones y el nivel de tarifarios que tienen, como dice Martín Gauss, su CEO, dice, empezamos a babear, digo, pues vámonos para Uruguay, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Así que hemos dado un paso muy grande en contar con ellos, que nos van a brindar no solo a los aviones, que es algo increíble que hayamos conseguido. Tengo varios colegas que me están diciendo, ¿cómo has hecho para conseguir 5 aviones cuando las compañías hoy lloran todas porque no hay posibilidad de encontrar unidades por todos los problemas que generó la pandemia en los suministros y en las dificultades que está habiendo, y problemas que han tenido de nacimiento los nuevos modelos? Y bueno, nosotros disponemos de hasta 5 aviones en 24 meses, en principio operados por ellos, y paulatinamente la operación irá transfiriéndose con nuestros pilotos y tripulantes, y eso es un hito verdaderamente del que, bueno, todo el equipo de SUA se siente orgulloso, ¿no? Como dijimos también en la presentación, el proceso para iniciar una línea aérea es largo, muy duro, complicado, y se basa en 3 pilares. Nosotros hemos completado el primer pilar, que es el de tener un equipo con altísima experiencia, un equipo de management muy sólido, el de tener todo el soporte técnico que nos va a brindar AirBaltic, y estamos cerrando el segundo pilar, que es completar una capitalización robusta para tener una fundación exitosa en la puesta en marcha de la compañía. Esperamos que en un plazo máximo de 2 meses tener cerrado esto, para iniciar lo que es el proceso de la certificación de la compañía, obtener todos los certificados técnicos, y de esa manera poder iniciar las operaciones de vuelo a finales de año. Así que básicamente es eso. Básicamente no. Es eso, nada más y nada menos. No es menor. Antonio, ¿qué significa en lo emocional ver hacia atrás cuando empezaste a volar en Montevideo? De joven te viniste a España, volaste por todo el mundo, después te fuiste a Oriente Medio, y ahora, como cerrando un círculo, volvés a tu país, volvés a Montevideo, y no solamente volvés, sino que volvés con un proyecto bueno, que te llena por todos lados.
emocionalmente, ¿cómo lo estás viviendo? Más allá de los estreses que implican montar una nueva aerolínea, que ya entraremos en ese detalle, pues ya fuiste ahí perfilando mucho de eso, pero en lo emocional, ¿es llegar a la meta? ¿Es llegar a lo más grande? ¿Cómo te vas sintiendo en el proceso, aparte de los dolores y los obstáculos que van apareciendo en el camino? Mira, el tema es que yo soy un convencido del potencial que tiene, que tiene Uruguay. Y quizás por haber tenido la oportunidad de ver el mundo por completo, de haber volado por todo el mundo, de haber tenido experiencias con diferentes ambientes o culturas, veo una potencialidad brutal y por la cual llevo peleando desde hace ya más de 20 años. Uruguay es un país que hoy goza de un prestigio internacional importante por su estabilidad, por su solidez, por su respeto a las normas y a los pactos y a los acuerdos y a los contratos, pero sufre de algo que todo el mundo habla, no todo el mundo lo entiende correctamente, que es la conectividad. Y está en una posición estratégica, en una media luna, en Sudamérica, que tiene al 70% del Producto Interior Bruto del subcontinente, con un mercado de más de 400 millones de habitantes, y es el lugar geográfico estratégico para desarrollar un centro de conexión. Totalmente, y por eso decía antes que el AirBaltic es el espejo en el que nos miramos, exactamente lo que ha hecho AirBaltic. O sea, y cuando yo he dicho aquí, quizás por ser un país pequeño, a veces hay ese complejo de inferioridad, y digo que no, nosotros podemos llegar a operar 20 aviones, la gente me dice, estás loco, que vamos, somos muy chiquitos, eso es imposible. Martin Gauss me decía, ¿cómo que 20 aviones? Tenés que operar 50, 60, me digo, con el potencial que tiene esto. Así que bueno, veremos, vamos a hacer eso. En la construcción, yo creo, de cualquier, un poco volviendo a tu pregunta, en la construcción de un empresario, de un gerente, de un responsable de una empresa, también los fracasos es quizás donde uno más aprende. Y el haber tropezado y el haber tenido fracasos, en general yo he tenido más fracasos que victorias, creo que estoy en el momento ideal por la experiencia, por estos 40 años en la aviación internacional, que no solo han sido en la función de piloto, de instructor, de examinador, sino también en participar y entender lo que es la gestión de las compañías aéreas. Creo que es el momento ideal para emprender esto. Y lo estamos haciendo con muchísima seriedad, con muchísima robustez, porque por un tema de edad, este es el último baile. O sea, no hay The Last Dance. no hay después opción de equivocarse y volver a empezar de ahora. Entonces, en ese aspecto, por eso vamos con pie firme y también por eso esta semana anunciamos, también con la intención de aclararle había muchísima expectativa en Uruguay. Había gente que pensaba que mañana empezábamos ya a vender tickets y la semana que viene estábamos volando. Entonces, explicar bien qué es lo que estamos haciendo, que la gente entienda que es un proceso largo y que les vamos a ir, sobre todo a la prensa, porque al no tener compañías aéreas, no tenemos, excepto yo creo que hay dos grandes excepciones de periodistas que realmente están preparados en temas de aviación y turismo, que entienda la prensa también que no se pueden estar soltando grandes titulares cuando no son correctos. Entonces, creo que fue muy importante la presentación que hicimos. Tu participación como creador de la marca y del branding, SUA, fue sensacional. La gente quedó impactada.
ha sabido interpretar al mínimo detalle lo que todo el equipo pretende, cuál es la pasión que le estamos poniendo, cuál es no solo la idea, sino el camino que queremos seguir, y tu equipo bajo tu tutela ha creado una marca que creo que nos va a ayudar muchísimo a que el mercado entienda quiénes somos, qué hacemos, cómo vamos a presentarnos y qué tipo de servicio vamos a dar, ¿no? Conquistando, como dijimos, un pasajero a la vez y sobre todo cómo ha cambiado el mercado, devolviendo la dignidad a la gente al viajar. Así Maravilloso que, ahí. Bien, bien, bien. Y es una cosa quizás muy remarcable lo que estuviste destacando, que es, te pegaste un gran palo que te costó salud, dinero, propiedades, pero tu convicción de que se podía hacer de otra manera y en otro contexto, te volvió a empujar a tomar riesgo y a volver a emprender sin, entre comillas, la necesidad de hacerlo. Esto es pura vocación y pura convicción. No, sí. no hay... no hay un fin de negocio, que obviamente un negocio tiene que ser sostenible, sustentable, pero no es lo que empuja. Y al mismo tiempo, a mí me gustaría que compartas con las personas que nos acompañan. Nos ve muchísima gente de hispanohablante en toda Latinoamérica, aquí en la península ibérica, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Al final, SUA nace como una startup, ¿sí? Terminará siendo una gran aerolínea, sin duda alguna, pero nace como una startup. Al final es un proyecto, es una idea, es un producto, es una necesidad, es ir a solucionar algo que no está siendo atendido y tantos otros, etcétera. Pero me gustaría también, por esta audiencia que nos acompaña, ¿por qué le diste importancia al branding en esta instancia inicial y fundacional de SUA, ¿no? Cuando tantas otras compañías, quizás más grandes y con más recursos, dejan el branding para el final del proceso. ¿Qué entendías vos que el branding podía aportarte para posicionar SUA tanto en el B2B como en el B2C, como en todo lo demás? Bueno, un amigo una vez me dijo, los logos y los diseños son la marca, pero el branding es el alma de la empresa. Y es importante que tus clientes entiendan y puedan de alguna manera absorber y participar ese contenido que tú le quieres dar, ¿no? Porque en realidad, al final, y escuchándote a ti, y me debes un libro, por cierto. Es verdad. Escuchándote a ti, digo, es verdad, o sea, al final el branding no solo es el diseño, los colores, sino que lo termina constituyendo el mercado. ¿Cuál es la sensación y cuál es lo que representa para el público es esa marca? Y nosotros queremos que nuestra empresa sea una empresa que la gente la reconozca, que la gente se sienta identificada con ello. Quizás hasta sería nuestra meta que hasta en Uruguay se sintieran orgullosos de ello. Es algo que no podemos decir nosotros, vamos a ser la empresa que los uruguayos van a estar orgullosos, pues eso nos lo va a decir el propio mercado, no nosotros. Y eso se va a conquistar con el producto que generemos. Por eso la apuesta también es al Airbus 220-300, porque es un avión que vamos a ser los primeros en operarlo en Sudamérica, en toda Latinoamérica, ¿no? Incluso en el Caribe.
incluyendo el Caribe y México. Y es un avión que tiene un diseño espectacular, es el más moderno del mercado, sobre todo un concepto de cabina para el pasajero que lo hace totalmente diferente porque tiene asientos más anchos, tiene más espacio para los equipajes, ventanas más grandes, lo que lo hace más luminoso, es comodísimo. Yo además tuve la oportunidad de volarlo en el simulador de Air Baltic, quedé impresionado de la tecnología del avión y las capacidades que tiene. Es el avión más económico en su segmento, 25% menos de consumo de combustible, por lo tanto el más sustentable por la reducción de emisión de carbono, el que menos ruido hace, además, el más silencioso también, que es otra contaminación importante, y por eso apostamos, quizás podríamos acceder a otro tipo de avión más fácil por su valor de capital más bajo, pero creemos que, como dije antes, este es el último baile y tiene que salir bien, así que lo hacemos perfecto. Y referente a lo que tú dices de una startup, en realidad yo no lo considero una startup. Startup quizás fue lo que hice hace 20 años con UR. Luego de UR a mí me contrataron unos inversores que entraron en Pluna para que yo les hiciera un plan de negocio. Bueno, ellos pretendían una inversión importante, creo que luego no la consiguieron, pero con ese plan de negocios en un año multiplicaron por 5 el número de pasajeros sobre Uruguay. Entonces está demostrado que el modelo funciona. O sea, por eso también dijimos, sabemos que esto funciona y sabemos que esto va a ser exitoso. Maravilloso, Antonio. Y en una de las charlas que tuvimos, no sé si lo puedo decir en público, si no lo puedo decir, esto va en vivo, metí la pata, pero luego puedo editar el diferido. O sea que si lo que voy a decir, metí la pata, me decís y lo editamos, ¿vale? Pero una de las cosas que me gustó muchísimo, a mí esto de devolverle al pasajero la dignidad de volar me parece una declaración de intenciones brutal, brutal. Vos contabas, claro, cuando vos eras más pequeño te invitaban a ir a la cabina a ver, yo me acuerdo también, tengo ese recuerdo también, pero todo era diferente, ¿no? Había un trato diferente, la famosa palabra experiencia era diferente, y vos me contabas que dentro de tu mirada de futuro, el principal responsable de la experiencia del pasajero va a ser el comandante. Y el comandante, cuando esté subiendo el pasaje al Airbus 220, pues estará dando la bienvenida o estará agradeciendo cuando baje la gente, porque al final todos son la marca, ¿no? Y esa propuesta tan sencilla, pero a la vez tan poderosa, me parece que también conforma una cultura de marca que puede dar mucho que hablar. No sé si se podía contar esto o no, pero el capitán, el comandante va a estar ahí dando la bienvenida. Sí, lo hicimos con UR. El comandante recibía a los pasajeros en la puerta del avión o a pie de avión, si no era a través de pasarela. No es algo que inventamos nosotros. El mérito lo tiene el comandante Rolín Amaro, el fundador de TAM, que cuando uno accedía al avión ponía una alfombra roja y el comandante estaba recibiendo el pasaje. No, yo tampoco soy el autor de estos conceptos. Yo tengo el orgullo y la suerte de contar con más que colaborador, un gran amigo, que tú lo conoces muy bien, que es Raúl Rodríguez, que es no solo un gran profesional y gran conocedor de su área comercial y de marketing, sino que es un espíritu libre y con una visión e inventiva que muchas veces se adelanta a la realidad, ¿no? Y él es el que ha hecho que muchos de estos conceptos los plasmemos y
y lo vamos a trabajar para llevar adelante, ¿no? Es un gran aporte para SUA contar con él. Qué grande. Le mandamos un abrazo gigante allá donde esté. Seguro está pensando en nuevas ideas, innovadoras, creativas No y para, muy humanocéntricas. no para. Voy a cerrar un momento el paréntesis, luego volveremos a SUA, pero quiero volver hacia atrás un momento para seguir repasando un poco esa historia de Antonio, ¿no? De cuando empieza a volar ya para una aerolínea comercial. Me imagino, no sé, vos me nos contás ahora, ¿no? La progresión sería primero vuelos domésticos, luego vuelos europeos, luego vuelos internacionales. ¿Cómo vas ganando galones? ¿Cómo vas ganando escalafones? No sé cómo se llama dentro de la aeronavegación. ¿Y en qué momento te vas dando cuenta que la decisión fue correcta y que cada día te gusta más? ¿Cómo es ese proceso de autodescubrimiento también ya en la cancha, ¿no? Como se diría. Bueno, los pilotos tienen yo diría que son 4 días que son imborrables, ¿no? El primer día que te subes a un avión y te sientas a los mandos, el día que tu instructor se baja del avión y te dice, venga, vuela solo. Uy. El primer día que consigues sentarte en un avión comercial de línea aérea y que dices, bueno, ahora dejo yo de tener que pagar y empiezo a tener un salario. Y el día que recibes tus galones de comandante y pasas a ser el responsable del avión. Y el último es el día que te retiras, ¿no? Y que por un tema legal y de edad te tienes que bajar del avión. Soy muy afortunado. Es verdad que costó mucho, fue mucho sacrificio. Cuando yo empecé a volar, mi familia no era una familia, digamos, que tuviera muchísimo poder económico. Sí, vivíamos muy bien, pero con mucho sacrificio y mucho trabajo. Yo me hice piloto y salía a repartir mercadería con un camión y al mediodía, en vez de parar para comer, me iba al aeroclub y hacía mi hora de vuelo y luego me volvía a subir al camión y seguía repartiendo mercadería a nuestros clientes. O sea que no es algo que fue muy, muy sencillo, pero a fuerza de sacrificio y gracias a unos padres increíbles que Dios me dio, que nosotros somos 5, 4 varones y una hermana, y ellos siempre han hecho absolutamente el mayor de los sacrificios por darle a sus hijos todo aquello que les permitiera tener las herramientas que le facilitaran o que le permitieran crecer como personas y como profesionales. No es barato hacerse piloto, es muy caro. Y yo reconozco el sacrificio brutal que mis padres hicieron, ¿no? Y eso también te obliga a decir, bueno, yo no puedo bajar los brazos, tengo que seguir y tengo que devolver en satisfacciones, y como padre tú también lo entenderás, no hay nada que pague la satisfacción de ver a un hijo conseguir sus logros. Así que fue así. Y bueno, como en Uruguay no era posible, me fui a España, entré en una empresa muy chiquita que empezaba, que solo hacía vuelos charter. En esa época Iberia tenía el monopolio de los vuelos regulares en España y nosotros empezamos a volar charter. En principio era parte de una gran corporación inglesa, Air Europe y el International Leisure Company. Su fundador era Harry Goodman, que había abierto Air Europe en Inglaterra, Air Europa en España, luego Air Europe en Italia, Air Europe Alemania y Air Europe Noruega. El grupo fue a la quiebra durante la Guerra del Golfo y las únicas 2 empresas que sobrevivieron fue Air Europe Italy y Air Europa España. En ese momento es cuando entra Juan José Hidalgo, asume
compra en la quiebra la empresa y a fuerza de muchísimo sacrificio se empezó a volar y volábamos a cualquier tour operador que venía y nos proponía hacer un vuelo, fuese a la ciudad que fuese, lo hacíamos, ¿no? Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y bueno, y yo iba en ese barco de crecimiento, lo que hizo que obtuviera mi puesto de comandante muy joven, volando 737-300 y 400, luego pasé como comandante a la flota de 757, 767, ahí volé mucho también, después también volé el Embraer 195 cuando se incorporó en la compañía, el 737-800 también cuando se trajo, después el Airbus 330, con lo cual, bueno, muchos modelos diferentes de aviones, en Qatar Airways el 777, y bueno, y hoy estoy ya arriba de las 25.000 horas de vuelo, así que ya va siendo hora de bajar un poco el rate de horas. Bueno, hace tiempo ya que estoy volando menos, ¿no? Porque en Qatar, al estar en instrucción, hago menos horas de vuelo y más instrucción, simuladores y eso. Pero bueno, esa fue un poquito Qué grande, Antonio. Carrera. Dicen que uno se transforma en un grandísimo experto con 10.000, vos tenés 25.000 horas, o sea que sos un doble experto y medio prácticamente. A ver, indudablemente la experiencia es un grado, como dice todo el mundo, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que aprendo todos los días. ¿Te puedo hacer tres preguntas en una? Dale. La primera es, ¿vos crees que en algún momento vamos a viajar en aviones de línea donde no haya pilotos humanos, sino los pilotos van a ser inteligencias artificiales? La segunda, ¿nunca se te cruzó por la cabeza la responsabilidad de llevar atrás 200, 300, 400 personas? Y tercera, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó a 30.000 pies de altura? El tema de los vuelos sin que un humano controle el avión está siendo motivo de grandes discusiones. Yo creo que sí está la tecnología para hacerlo, pero no sé si el mercado o el público está preparado para ello. O sea, la aviación es el medio más seguro de transporte, los avances que ha tenido son brutales. Creo que entramos en una fase de evolución de la humanidad increíble y a la vez peligrosa con el tema de la inteligencia artificial, porque hoy empezamos a ver que ya los chicos, no se esfuerzan, no estudian porque van al ChatGPT y les hace la tarea. Entonces yo creo que vamos a terminar perdiendo capacidades porque todo se nos viene ya hecho y fácil, ¿no? Que está bien porque uno hay que evolucionar y hay que aprovechar la tecnología que va a un ritmo, yo creo que es impresionante el ritmo geométrica o los avances, cada vez más rápido, cada vez más rápido. La pregunta es, no sé si los seres humanos estamos todavía dispuestos a subirnos a un aparato que va por el aire sin saber si hay alguien que lo va a controlar. La segunda pregunta fue, a ver, recuérdamelo, me dijiste. Llevar, o sea, cuando te nombran comandante y sos la máxima autoridad a bordo, también el máximo responsable a bordo, pensar que atrás tenés 200, 300, 400 personas, que al final depende
no solamente de la máquina, depende en gran medida de que lo hagas bien. ¿Nunca se te pasó por la cabeza el vértigo, el temor, la responsabilidad, la obligación, el peso de eso? ¿O fue como algo muy natural en un proceso de evolución? Hay varias profesiones que indudablemente son de altísima responsabilidad, ¿no? A mí cuando la gente me dice, no, porque la responsabilidad que tenés, lo difícil que es manejar una máquina donde llevas a 400 y pico de personas, y el cirujano que te abre la cabeza y te opera, y que si falla 1 milímetro perdés uno de tus sentidos o lo que sea, y que tiene tu vida en sus manos, imagínate también la responsabilidad que tiene. Yo creo que la clave de todo eso es el entrenamiento. O sea, en aviación, de hecho, la industria de la medicina empieza a copiar ya desde hace años muchas cosas en lo que tiene que ver protocolos y procedimientos de la aviación. Yo tuve una operación, me descubrieron un tumor en la base de mi cerebro, en la glándula pituitaria, que me lo sacaron entrando con unos aparatos a través de la nariz. Y en la mesa de operaciones había 11 especialistas, 11 médicos, y empezaron a leer su checklist de chequeo de que todo estaba correcto, y medio en broma, cuando terminaron dije checklist complete. O sea, que es un poco el procedimiento que se sigue en aviación también. Y ese entrenamiento, en la psicología pues se habla del efecto sorpresa, del starter, de la capacidad de resiliencia. Es en la medida que uno se va entrenando para diferentes situaciones, mentalmente ya sabe cómo tiene que reaccionar. Entonces, la responsabilidad sí que está ahí. La gente, algunos haters dicen que los pilotos ganan demasiado y que son unos privilegiados, pero yo a veces contesto y digo, bueno, cuéntame una profesión donde tú tengas esa responsabilidad. Si analizamos los accidentes que ha habido, al final siempre la culpa la tiene el piloto, e incluso legalmente van hasta contra sus bienes y su familia muchas veces. Que tenga los gobiernos o los estados le ceden la autoridad a nivel de notario, de escribano, de representante del Estado, porque la bandera del avión se considera el estado de la bandera que tiene capacidad para casar personas, sellar matrimonios en caso de riesgos, tiene capacidad para determinar incluso acusar penalmente por actitudes que no son no corresponden con las buenas modales y la buena conducta, tiene capacidad de sancionar, tiene muchísimas responsabilidades y autoridades que van más allá de ser el piloto. Entonces, yo creo que pocas profesiones tienen todo eso implícito en su actividad. Y bueno, pues al final vuelvo a lo mismo. Entrenar en absolutamente todas las posibilidades que hay. La aviación, cada problema que tiene, cada incidente, cada accidente, es la que lo hace con mayor responsabilidad, estudia las causas de manera de corregirlas y que no se vuelvan a repetir, y eso es lo que lo ha hecho tan seguro el volar. Y bueno, pues es un poco eso. Y después ya casi más de 40 años volando, situaciones, gracias a Dios no he tenido grandes problemas, excepto una vez en una despegue en Moscú, que se llenó la cabina de pasajeros de humo y tuvimos que declarar emergencia y aterrizar. Y fue
fue un evento que no está previsto. Se rompió una tubería de hidráulico que entró como si fuera un spray dentro de la bodega electrónica, lo cual afectó a las computadoras de vuelo y a los instrumentos. El sistema de refrigeración absorbió todo ese spray en el aire acondicionado, lo quemó y lo metió en la cabina como humo. Y entonces teníamos el fuego y el humo a bordo, es lo más peligroso que hay. Así que despegamos y en total aterrizamos yo creo que nos llegó a 10 minutos el vuelo. Y además sin saber bien qué es lo que estaba pasando, porque no sabíamos si es que teníamos un fuego en bodega o algo, y a la vez perdimos el sistema hidráulico y no sabe si es porque algo se quemó o hasta que no llegamos a tierra y se hizo toda la investigación, no pudimos saber bien qué es lo que había pasado. Y bueno, eso generó que el avión tuvo que estar parado casi 3 meses para revisarlo y volverlo a poner en orden de vuelo. Pero después ha sido siempre muy placentero. Bueno, a veces hay tormentas que cruzar, pero como en la vida misma, así Claro, que uno claro. las va lidiando como los toreros, y las va llevando adelante, y son parte de generar ese paquete de experiencia que te lleva a haber estado tantas horas desarrollando la actividad. Qué maravilla. Antonio, volviendo al presente, ya presentaste oficialmente SUA a las autoridades, a los medios, para llegar directamente al futuro pasajero, al futuro usuario, al futuro cliente que va a poder viajar de una manera diferente, que va a poder experimentar lo que significa redefinir la forma de volar y de viajar. ¿Qué mensaje le podés dar a ese uruguayo, argentino, chileno, brasilero, paraguayo, que en pocos meses va a poder empezar a vivir una experiencia volar diferente? Hay fechas orientativas. Ya hablaste muchísimo de la aeronave, que parece que ya se me hace agua a la boca, el 220. ¿Qué otro mensaje puede haber para que la expectativa vaya increyendo? Si no tenemos que ir, nos vamos, ¿eh? No, es que justo se había abierto ahí una puerta. Vos avisá que esto, como es en vivo, acá puede ser que entren y nos echen, lo que sea, no pasa nada. No, la expectativa es a ver, el objetivo, la misión, la visión es conseguir crear un producto diferente a lo que hay hoy en el mercado, donde el pasajero se sienta identificado y atendido con sus necesidades, que vea cumplidas sus necesidades, de manera de que pueda decir, bueno, qué buena experiencia he tenido, y eso lo pueda transmitir a otros, y a la vez de esa manera se va formando esa marca, esa imagen, y la gente te va identificando como algo que le cumple con sus aspiraciones, ¿no? Que pueda saber que si vuela con nosotros, tenga claro qué es lo que nosotros le vamos a brindar. Ese es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Y que esperamos poder cumplir en breve. Como dije, falta camino todavía, ¿no? Tampoco quiero levantar las expectativas que la gente piense. No podemos dar una fecha. El objetivo es llegar a fin de año y poder estar operando. Fantástico. Pero bueno, esa es la opción. Nosotros vamos a hacer una compañía híbrida en ese sentido, por los servicios, donde vamos a poder atender las necesidades de todo tipo de perfil de pasajero, o sea, aquel que busca una tarifa económica, el que quiere más servicio, más atención,
el que va con su familia y quiere tener la seguridad de que va a llegar siempre en hora y que va a tener la atención y los servicios que requiere él y su familia, el que es un viajero de negocios, que prefiere otros aspectos, a lo mejor más que el precio, la puntualidad, tener la seguridad de que puede ir y volver a la hora que necesita. Y bueno, ese es un poco el objetivo de SUBA, ¿no? Atender un poco a todo tipo de pasajero, ¿no? Qué grande. Me quedé con la imagen que decías, de que, claro, en 40 años de volar los cielos del mundo, es inevitable cruzarte con tormentas. O sea, no hay chance, ¿no? Técnica y estadísticamente. Pero me gustó la analogía que dijiste, ¿no? Que al final en la vida podés tener un montón de días de cielos despejados, ¿no? De un cielo completamente estable, divino, pero hay días en que hay turbulencia, hay días que hay tormenta, como la vida misma, y es inevitable, y eso forma parte también de cómo se forja el carácter de un buen piloto, ¿no? De un buen comandante. Así que estoy seguro que cuando pueda surgir alguna tormenta delante de SUBA, estaremos todos en muy buenas manos para poder capear el temporal. Para ir terminando, Antonio, que sé que tenés un montón de reuniones y compromisos, y entonces te voy a despedir en unos segunditos, pero antes me gustaría que todas las cámaras y los micrófonos estén ahí en Montevideo con vos, y si nos querés regalar a todas las personas que te estamos viendo y escuchando, un mensaje de cierre, un saludo de cierre, una reflexión de cierre, o si algo que te hubiese gustado que te pregunte, no te pregunté, que me lo digas, así te lo pregunto, y así vamos dando cierre a este primer episodio de esta temporada 5 de Totem Live. No, en realidad lo que sí es decirle a la gente, porque hemos generado demasiada expectativa, es bajar un poco esa expectativa en el que estamos trabajando duro y serio para que esto sea una realidad, ¿no? Hemos dado un gran paso, un paso gigante, pero todavía nos falta, como dije al principio, completar los otros dos pilares que también tienen muy importante. Sin uno de ellos es imposible poder hacer algo exitoso con SUBA, ¿no? Así que en ese objetivo y con todo el esfuerzo, toda la fuerza, incluso con toda la ilusión, está trabajando el equipo muy duro para lograrlo. Antonio, ¿qué le dirías al Antonio pequeño que iba a esa florería de sus abuelos a ver despegar y aterrizar aviones y helicópteros hoy, habiendo vivido todo lo que viviste y recorrido todo lo que recorriste? Bueno, yo en principio le digo, la reflexión que hago es lo afortunado que he sido. Como te dije antes, me considero multimillonario en el sentido de la familia que tengo, de la mujer que tengo, que ha sido un pilar brutal en mi vida, porque ella ha renunciado a muchísimas cosas de ellas por seguirme a mí. Ha hecho que tengamos 2 hijos de los que nos podemos sentir orgullosos, y como son como persona y hoy en día incluso como profesionales. Y también de ese agradecimiento infinito a mis padres, a mi familia, por los valores que nos han inculcado desde chicos, por los ejemplos que nos han dado de lo que significa el valor de la honestidad, la honradez y el trabajo, la cultura del trabajo, que no hay nada fácil, nada se consigue sin esfuerzo. Y un poco abrir los ojos como platos de decir, jamás nos hubiéramos imaginado llegar a donde llegamos.
pero aquí estamos. Así que básicamente es eso. Nada más y nada menos, querido Antonio Rama, completamente en vivo desde Montevideo, Uruguay, en una semana muy especial para él y para toda su familia y todo su equipo, la presentación de SUA, esta nueva aerolínea de bandera uruguaya, que sigue dando pasos de gigante para poder empezar a volar en cualquier momento en que se cumplan estos pilares que tan bien nos describió Antonio. Antonio, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu honestidad, tu autenticidad. Los valores de tus viejos están muy bien cimentados en vos. Así que en nombre mío, de todo el equipo Totem, de toda la comunidad de totemitas que nos acompañan en Totem Live, estrenamos temporada 5 hoy, así que iba a decir un invitado de alto vuelo, y lo voy a decir igual, un invitado de alto vuelo, el gran Antonio Rama, así que 1.000.000 de gracias a vos y a todos por acompañarnos. Si tenés algo más para decir, este es el momento, y si no, nos despedimos. Hasta la próxima. No, en realidad agradecerte toda la dedicación, atención y el esfuerzo que le has puesto a ayudarnos, y la gran capacidad tuya y de tu equipo de interpretar qué es lo que nosotros queremos transmitir con nuestra empresa, lo que eso es otro asset, otro activo importantísimo que hemos conseguido. Así que, de verdad, además te lo digo en serio, muchísima gente ha quedado impresionada y algunos incluso como diciendo, ¿cómo hiciste para conseguir que Andy Stallman te atienda? Así que el agradecido soy yo, Andy. Un placer, de verdad, Gracias. Y saludo a todos los que nos están mirando y los seguidores. Y bueno, felicitarte por cómo trabajas, cómo desarrollas tu actividad, que indudablemente te ha llevado a ser el número 1 en tu sector, ¿no? Y por algo la gente te identifica como Mr. Branding a nivel mundial. Así que, Grande, abrazo. Antonio. Voy a enmarcar este final, se lo voy a mandar después a todas las personas que me quieren. Gracias a vos por la confianza, gracias por creer. Un saludo a Raúl, a todo el equipo, a toda la familia. También invitar a todos los que están hoy mirando este video a acompañarnos en el episodio 2, en el episodio 3, en el 4, en el 5, porque la temporada 5 viene con toda. No tengo ninguna duda. Gracias, Antonio. Lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.